vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por el interés, por tomarse el espacio de tiempo y poder compartir con nosotros estas experiencias y estos ciclos de capacitaciones que hemos estado ofreciendo a lo largo de estas 6 semanas, de estas últimas 6 semanas. Me presento, mi nombre es Gary Pastrana, soy ingeniero civil de profesión. Trabajo para la compañía aproximadamente hace algo más de 10 años y pues a partir de coordinar la zona norte colombiana, la zona costa y la zona oriente, presto mis servicios como ingeniero. Hoy vamos a conversar un poquito sobre qué es la compañía, de qué estamos hechos y aparte vamos a mostrarles diferentes alternativas que podemos utilizar para el control del agua. Recordarles que pueden encontrar todas las capacitaciones que hemos realizado a lo largo de este periodo de tiempo en cada una de nuestras páginas web y en el canal de Vidim en Brasil. Para Manco en Centroamérica, la página web, y para PAFCO en Colombia, Perú, exactamente, y el resto de países de Latinoamérica, pues pueden conseguir toda la información de presentaciones, los videos de nuestras charlas, entre otras cosas que necesiten para cualquier duda o contacto. Hoy nos llamamos PAFCO Wavin, con presencia en toda Latinoamérica y Centroamérica. Contamos con plantas en México, en Colombia contamos con 2 plantas, Perú y Brasil. En Centroamérica respaldados bajo la marca Manco Wavin, Colombia y Perú bajo la marca PAFCO Wavin y en Brasil bajo la marca Vidim Wavin. ¿Y quién es Wavin? ¿Por qué llamarnos Wavin? Pues Wavin fue la pionera en instalar una tubería de presión en PVC y esto fue alrededor del año de 1955 en la ciudad de Zwolle, al este de Holanda. Se instaló por primera vez una tubería de estas, mostrando al mundo su gran uso y cambiando la forma de transportar los fluidos. Hoy, Wavin cuenta con el centro de investigación más grande de toda Europa, en el que miles de personas día a día están trabajando en desarrollos y alternativas que presenten opciones amigables con el medio ambiente a partir de los plásticos, y de las que podemos destacar, por ejemplo, las Aquacel, que es un sistema de captación de aguas lluvias para luego ser redistribuida, amortiguada o finalmente infiltrada de manera controlada en el suelo. De igual forma puedo mencionarles otra alternativa que es el sistema Quick Stream, que es un sistema de captación de aguas para grandes cubiertas, en las que, a diferencia de los métodos, de los sistemas tradicionales, este sistema puede trabajar a tubo lleno. El fluido llena la tubería que se utiliza, optimizando así las cantidades y la robustez de este sistema de captación de aguas en cubiertas. Pero ahí no queda todo. Aparecen las Plastic Road, que es lo que de pronto más tiene que ver con nuestro tema, con el tema de la infraestructura como tal, sobre todo en el tema vial. Y debo decirles que es pensando en un tema de revolución en las vías. Esta nueva tecnología es 100% a base de plástico reciclado, el cual en gran parte ha sido tomado de la limpieza de los océanos. También se tiene un prototipo construido en la ciudad de Zwolle, completamente monitoreado. En este momento cumple las funciones de una ciclorruta y este monitoreo nos lleva a poder obtener resultados a partir de tráficos, de formaciones, capacidades de soporte, entre otras. Todo esto pensando en desarrollar la infraestructura para futuras generaciones y aportar al mundo construyendo siempre entornos saludables y sostenibles. Quiero agregar que aspiramos a poder tener un modelo de este tipo en Latinoamérica o en Centroamérica de manera pronta y poder disfrutar y quizá palpar muy rápidamente ese desarrollo que estamos llevando a cabo. Y hoy, en todo lo que tiene que ver con el tema de construir entornos saludables y presentarles alternativas que nos lleven a poder tener de manera asequible este tipo de soluciones, quiero hablarles de un tema introductorio a partir de la concientización del buen uso y control del agua. El agua es, después del aire, es el recurso natural más importante del medio ambiente. Es un líquido vital y cubre más del 70% de la superficie de la Tierra. Irónicamente,
más de 2.000 millones de personas hoy no tienen acceso a este líquido tan importante, a este recurso tan importante. Sufren de extremas sequías y todo esto viene ligado a diferentes situaciones, tipos de climas desérticos, el tema de todo el cambio climático que estamos sufriendo, emisiones de CO2. Y creo que muchos de nosotros realmente no somos conscientes de la importancia de este líquido y enfrentarnos a situaciones como esta, por ejemplo, en las que indiscutiblemente ver cuerpos de agua en estas condiciones genera sentimientos de rabia, sentimientos de miércoles, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Y que van muy ligadas a actividades que normalmente hacemos, como ir a una playa, inclusive ir en nuestro vehículo e inconscientemente arrojar una botella plástica, una bolsa plástica o cualquier elemento a la calle, que ese elemento por una escorrentía termina en el alcantarillado pluvial y al final en un cuerpo de agua, ¿verdad? También no podemos dejar a un lado todo lo relacionado con, por ejemplo, accidentes que se pueden ocasionar en los cuerpos de agua, de embarcaciones. Traigo un ejemplo y de pronto algunos lo recuerden. Fue el accidente que sufrió el buque Prestige en las costas de España. Eso fue más o menos hacia el año 2002, en donde cargado con 77.000 toneladas, sufrió este accidente y arrojó todo ese crudo al mar, ¿verdad? Se podrán imaginar ustedes todo lo que ocurrió. De igual forma, ocurren este tipo de situaciones con todo lo ligado a residuos de las limpiezas de embarcaciones que transitan diariamente por estos cuerpos de agua. Otra de las situaciones, de manera muy similar, tratan este líquido o contaminan este líquido, es el tema de la producción industrial, las emisiones de CO2 a la atmósfera, todo el tema de las lluvias ácidas, por ejemplo, o vertimientos no tratados a cuerpos de agua o en su defecto entierros de químicos, filtraciones que se dan al subsuelo y por consecuencia se generan contaminación en los cuerpos subsuperficiales de agua. Otro de los aspectos bien complejos en todo lo que tiene que ver con lo que sufre el agua es el tema de la minería. Se dice que entre el 60 y el 90% de los procesos que se llevan a cabo en la minería necesitan agua desde el mismo momento de la exploración del proyecto hasta la explotación misma. Todo ese proceso necesita mucha agua que hoy en día de pronto puede ser en algún porcentaje importante tratada, pero en otro porcentaje, como lo podemos ver en la fotografía, indiscutiblemente no hay nada que hacer. Ya aterrizando un poquito en lo que es nuestro día a día, en nuestro consumo, en nuestro diario vivir, claramente aparece el vertimiento de aguas de uso doméstico directa sin tratar a los cuerpos de agua. Como ingenieros reconocemos que la naturaleza tiene la capacidad de poder diluir cierta cantidad de estos factores que pueden contaminarla. Sin embargo, cuando ya excedemos esa capacidad, no hay nada más que hacer. Los cuerpos de agua empiezan a ser completamente contaminados. Y ahora entramos a todo lo relacionado con lo que comemos en el día a día, con lo que disfrutamos en el día a día, y es el tema de la agricultura. Se dice que el 92% del agua que podemos tener se contamina a partir de este fenómeno, empezando por la fabricación de pesticidas y fertilizantes que tienen un alto consumo para su fabricación, y por otro lado, cuando ya son utilizados, la contaminación del subsuelo y los acuíferos. Y ya aterrizando un poco en lo que vamos a conversar en el día de hoy, voy a hablarles sobre lo que tiene que ver con el crecimiento demográfico y el crecimiento urbanístico, situación que nos obliga a tener mucho más control de los cuerpos de agua, de las corrientes de agua, sencillamente porque al final del ejercicio y basados en todos estos fenómenos que les he comentado muy rápidamente, no queremos exponernos a lo que ya los conocedores de este tema, los estudiados de este tema, determinan va a suceder en unas 5 décadas, y es tener que afrontar vivir una sequía. Y se habla de que en 5 décadas 2/3 de la población mundial van a sufrir este fenómeno. Y con respecto a todo este tema del crecimiento demográfico, del crecimiento urbanístico, que en muchas ocasiones ni siquiera es controlado, ni siquiera tenemos un enfoque visionario,
quiero presentarles a mi ciudad natal, Barranquilla, hoy una metrópoli genial, orgullo de la región, quizá la ciudad más importante de la región Caribe, inclusive determinante en el aporte al PIB de nuestro país, pero que desafortunadamente y por muchos años se habla que desde sus inicios hasta aproximadamente unos 20 años, por diferentes razones, por temas de topografía, por temas de alojarse en la cuenca occidental y prácticamente en el delta de la desembocadura del río Magdalena en el Océano Atlántico, pues se ve afectada por un fenómeno bien complejo y que acabó con muchas vidas, que paralizó la ciudad, y para eso quiero mostrarles lo que ocurría en Barranquilla. Un día normal en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Las motos, buses y bicicletas transitan por la carrera 21. Ahora, por esa misma vía, pasa el peligroso arroyo de la carrera 21. Arrastrando con fuerza todo lo que se encuentre a su paso. La ciudad queda paralizada. Y los dirigentes locales no ofrecen una solución real a este problema que viven los barranquilleros cada vez más. Esta situación era realmente difícil porque los gobernantes, los mandatarios locales se veían enfrentados a no poder tener la posibilidad de invertir en esta situación porque tenían que escoger entre, por ejemplo, invertir en acueducto y alcantarillado o invertir en la solución de los arroyos. Realmente la situación económica de la ciudad era bien compleja y por ahí se generaron muchas complicaciones, inclusive pérdidas humanas que aún no se logran contabilizar realmente. Se habla que hacia los años 80 ocurrió inclusive un arroyo de estos de manera intempestiva porque, por ejemplo, en el sur de la ciudad puede no estar lloviendo, pero en el norte sí, y de repente viene la corriente arrasando con lo que se le atraviese. Y en una circunstancia similar a esa, fue arrastrado un bus en el que inclusive 10 personas perdieron la vida, 8 personas perdieron la vida. Pero esto no solo ocurre en Barranquilla. Fíjense que hoy es noticia mundial lo que está ocurriendo con el rompimiento de la presa en el estado de Michigan, Estados Unidos. Esta presa controlaba los niveles de los lagos con los que ellos cuentan. Desafortunadamente, y también por todo lo relacionado con la contaminación, el cambio climático, han aparecido lluvias muy intensas, unas precipitaciones de verdad no calculadas y que produjeron este fenómeno. Ahí vemos el desbordamiento de la presa para finalmente romperse. Hoy están completamente en estado de emergencia este estado en Estados Unidos y estamos hablando de un país desarrollado, ¿verdad? No solamente son nuestros países los que enfrentan situaciones como esta. Pero ¿qué ha hecho el hombre a lo largo del tiempo? ¿A qué se ha enfrentado? ¿O cómo ha logrado resolver este tipo de situaciones a lo largo del tiempo? Pues soluciones un poco ortodoxas, un poco salida de los cabellos y pensando siempre en adaptarse al cambio climático y darle manejo y control a las corrientes de agua. Este ha sido un reto bien importante. El hombre, como les mencionaba, ha venido implementando una serie de soluciones que, si bien reducían el riesgo, de manera inmediata no resultaban ser las más fáciles de implementar y mucho menos funcionales y duraderas. Fíjense ustedes que de pronto podía presentarse un fenómeno en el que esta solución resistiera, pero al largo y al mediano plazo y con un crecimiento demográfico y sin control, claramente esta no iba a ser la solución adecuada. Pero ahí no termina todo. Desafortunadamente y en la actualidad aún nos enfrentamos a soluciones que realmente no van a brindar absolutamente nada de seguridad. No vamos a poder controlar la furia de la naturaleza en lo que tiene que ver con el control de las presiones que puede ejercer un gran volumen de agua. Sin embargo,
aparecen soluciones en las que, si bien pueden trabajar y funcionar de una manera normal, son soluciones que de una u otra forma tienen sus limitantes a partir de la consecución de los materiales para los que voy a usar, ¿verdad? Se requiere de una gran cantidad y sobre todo de diferentes tamaños para poder implementar un buen funcionamiento de este sistema RipRap, que se remonta al control de inundaciones de esas primeras civilizaciones que nosotros encontramos en la historia mundial. Y claramente esto tampoco va muy de la mano con lo que hoy queremos ser conscientes con respecto a todo el tema de emisiones de gases y sobre todo el CO2 a la atmósfera, ¿verdad? Porque para poder obtener este tipo de materiales nos toca exponernos a la explotación de materiales no renovables. Por otra parte, aparecen ya soluciones un poco más pensadas, un poco más estructuradas y pensando en que si yo tengo una limitante del material, miércoles puedo prefabricar mi solución y así puedo tener un poco más de alternativas. Pero aún así, para yo poder implementar este tipo de soluciones requiero una maquinaria especializada, requiero de poder acceder a esas zonas para poderlo implementar, y esto de una u otra forma también me genera unas limitantes en todo el proceso constructivo. Y nos encontramos soluciones que sencillamente en medio de todo lo que es la ingeniería y la ingeniería tradicional nos ha enseñado o nos han enseñado que si yo veo una estructura de concreto o en concreto, voy a poder sentir tranquilidad, voy a poder estar satisfecho con lo que tengo frente a mí, porque va a ser una estructura duradera, porque va a ser una estructura que me va a brindar, conozco que no voy a sufrir porque vaya a haber una falla de este tipo de estructuras por la misma robustez que ella ofrece. Sin embargo, este tipo de soluciones también sufren fallas y ocurren este tipo de fallas cuando se presentan, por ejemplo, cambios volumétricos en los suelos. Y es precisamente por su rigidez que ocurren este tipo de situaciones. Desafortunadamente, simplemente pensando en que voy a garantizar que va a ser una estructura duradera, utilizo y pienso en lo que tengo a la mano y lo que siempre ha funcionado, del concreto. Pero no voy al detalle de la solución que necesito para poder adaptarla a ese entorno y también teniendo en cuenta qué va a ofrecer el entorno frente a la solución que voy a brindar, ¿verdad? Conocemos que el concreto tiene muy buenas propiedades a la compresión, sin embargo a la flexión él tiende a ser un poco débil, por eso el tema de refuerzo. Sin embargo, cuando ya existen altas circunstancias en las que él no se puede adaptar, indiscutiblemente falla. Sin embargo, también hay otra problemática, y es que la naturaleza misma se ha propuesto resistirse a que todo sea en concreto. Hablamos de las metrópolis, las selvas de concreto. Cambiemos ese pensamiento, pensemos diferente. ¿Por qué no integrarnos a la naturaleza si es lo que día a día nos está pidiendo a gritos con todo lo que ella nos puede hablar, por así decirlo, nos puede mostrar, ¿verdad? Y de esa forma de pensar diferente nos va a llevar inclusive a tener soluciones que puedan representarnos ahorros en dinero, soluciones que puedan, a partir de ese ahorro, poder reinvertir en más soluciones. Es decir, no voy a impactar simplemente a una población, sino que voy a tener varios puntos a intervenir, porque ya una solución, que era lo que tenía pensado, me generó un ahorro. Entonces voy a pensar en que puedo facilitar o puedo tener acceso a invertir en otros puntos en los que se requieran este tipo de inversiones de infraestructura. Y ahí no termina todo. Hablar de un 40% de ahorro en dinero sin tener en cuenta los tiempos de ejecución, claramente es limitarnos en ese ahorro. Las soluciones de las que vamos a conversar hoy para el control y manejo de las aguas también nos ofrecen alternativas muy rápidas en la construcción, además de la adaptabilidad al entorno, y ser así unas soluciones que aportan a la disminución en la contaminación del medio ambiente.
nos ofrecen la posibilidad de poder utilizar materiales de sitio en algunas ocasiones, reduciendo la explotación de materiales pétreos no renovables, por ejemplo. Esto, y aquí les pongo un tip, se dice, se calcula, y esto nos lo dijo la Agencia Nacional de Minería hacia el año 2017, que el 40% de las emisiones de CO2 totales corresponden a la explotación de materiales pétreos para la infraestructura. Entonces, por ahí podemos ir nosotros también concientizándonos y pensando un poco más en cuáles son las alternativas que podemos barajar para al final obtener una solución óptima y que nos lleve a obtener un resultado satisfactorio en nuestros proyectos desde todos los puntos de vista. Y es dentro de esta cantidad de barajas y alternativas donde quiero decirles que nosotros podemos presentarles soluciones de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Porque si yo vendo unos zapatos, por ejemplo, y ustedes me vienen a solicitar cuál es la recomendación para yo hacer deporte, claramente yo no voy a poder ofrecerles unos mocasines, yo debo ofrecerles unos tenis, ¿verdad? Entonces, a partir de esa concepción y de los requerimientos que se tengan en cada proyecto, yo voy a poderles conversar. Y es ahí donde les digo, miércoles, ¿será esta la pinta adecuada para ir a playa? ¿Podrá este señor realmente disfrutar su paseo con esa pinta e inclusive tener un momento cómodo con su entorno? Pues creería yo que es muy difícil. Por eso, si a mí me llega, por ejemplo, una invitación en la que se dice que debo vestir con traje, yo debo ir a esa fiesta acorde a la etiqueta, a la condición de vestimenta que se me presentó de manera inicial. Así voy a estar mucho más cómodo, voy a estar acorde a las personas que van a estar a mi lado, no voy a sufrir desaire, voy a estar muy tranquilo y al contrario voy a disfrutar al máximo todo lo que se me presente. Entrando en materia, aparecemos con una primera solución y es el tema de las geomembranas, que a lo largo del tiempo y de pronto en primera instancia fueron utilizadas partiendo de ser materiales impermeables, ¿verdad? Son materiales impermeables laminares, continuas y muy maleables, utilizadas como barrera impermeable de líquidos u otros fluidos en proyectos ambientales o en su defecto de infraestructura o minería. Son específicamente diseñadas para condiciones expuestas a los rayos ultravioleta, es decir, se elevaba aún más esa condición para yo poder utilizar este material. Claramente evitaba la filtración, yo garantizo que mi canal va a ser completamente funcional, voy a llevar el agua a donde estipulé debía llegar y tengo el control total de esta situación. Además que, por ejemplo, en el tema de la minería, sonaba muy llamativo poder utilizar este tipo de soluciones porque tenía, por ejemplo, la resistencia de poder transportar fluidos y agua a unas temperaturas considerables y además son de muy fácil manipulación e instalación y adaptables a la superficie del terreno, ¿verdad? Y fíjense ustedes que a partir de todos estos conceptos aparecen ejemplos que hoy se presentan no solamente en la minería, sino en la infraestructura, y que a partir de esa adaptabilidad de este material y por ser muy maleables aparecen todo un tema de cunetas flexibles para poder controlar y darle manejo a las aguas que se me pueden presentar en mis proyectos de infraestructura. Y ahí no termina todo, porque inicialmente yo podía dejar expuesta sin ningún inconveniente mi geomembrana a partir de las propiedades mismas de sus componentes. Sin embargo, en su aplicación, muchas veces nos vimos enfrentados a efectos nocivos como por ejemplo el paso de animales que al entrar y tener contacto con la geomembrana podían rasgarla y romperla. De igual forma, nos veíamos enfrentados al vandalismo, a personas que no tenían ni idea para qué el funcionamiento y lo específico del uso de esa geomembrana y por ahí la cortaban y la utilizaban para otras funcionalidades, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esas situaciones, pensamos, bueno, hay que recurrir a la geomembrana, pero con concreto terminamos en lo mismo y se va a romper y ya la cuneta no va a cumplir su función.
Entonces tratemos de utilizar elementos que puedan garantizar el buen funcionamiento de esa cuneta y que se adapten a cualquier movimiento que se pueda presentar del suelo. Es ahí donde estipulamos, por ejemplo, el uso de estos costales o sacos, en este caso rellenos de suelo cemento, para proteger y dar mayor durabilidad a esa geomembrana. Fíjense ustedes el resultado final, completamente verde, adaptables. En otros sectores, de pronto no tengo un caso particular para mostrarles, pero en otros sectores, por ejemplo, esos mismos costales podrían ser llenados con material orgánico, semillitas, un poco de riego y permitir que la vegetación nazca a partir de ese espesor que le estoy dando con esos costales, ¿verdad? Entonces también poder garantizar y tener un canal completamente impermeable, pero en este caso además brindarles la posibilidad de poder inducir el crecimiento de la vegetación y adaptarse al entorno. Aparecen otras soluciones como por ejemplo el Flexocreto, que es una formaleta textil construida a partir de una tela sintética de doble capa, unida por puntos de infiltración que disminuyen las presiones, las subpresiones que se pueden generar en el suelo, en el evento que yo estoy protegiendo, en el talud que yo estoy protegiendo, en la ribera que estoy protegiendo, por tener esos puntos de infiltración. La fabricación es a partir de fibras de nylon o poliéster de alta tenacidad y claramente se convierte en una solución muy práctica para el revestimiento y el control de erosión, ya que puede ser instalada en ambientes secos y húmedos. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, yo puedo tener ya una zona sumergida y mi tela va a tener la posibilidad de, en el momento de ser llenada, ya sea con concreto fluido o mortero fluido, puede ser llena aún en zonas húmedas y completar y garantizar la protección de esa zona ribereña. Nuevamente, hay una adaptabilidad importante a cualquier superficie, es resistente a altas velocidades del flujo y eso también permite poder pensar en que yo puedo utilizar este sistema semiarticulado para diferentes soluciones en las que deba enfrentarme a caudales y control de agua. Aparecen entonces otras soluciones como es el tema de las geoceldas, es un sistema tridimensional que permite el confinamiento de materiales granulares, ¿verdad? Ahí podemos ver que también tiene como característica, y es lo que vamos a encontrar a lo largo de nuestra presentación, son soluciones que tienen características de adaptabilidad al terreno que yo vaya a tener, a la figura geométrica que yo le vaya a dar a mi canal. ¿Y qué ventajas también me ofrece este tema de las geomembranas? Por ejemplo, de las geoceldas. Puedo utilizar geoceldas a partir de canales flexibles como los que les mostré en el principio, si debo garantizar la impermeabilización de mi canal. ¿Y cómo lo haría sin perforar la membrana? Pues a partir de tensores que van amarrados a las zanjas de anclaje al lado y lado de mi canal, ¿verdad? Estas geoceldas, como les dije, pueden ser rellenas de material granular, por ejemplo, si lo que quiero es una superficie rústica. Claramente la limitante que voy a tener son las velocidades que se pueden presentar en ese canal. Entonces, puedo utilizar materiales granulares para tener una superficie robusta o en su defecto, por ejemplo, puedo llenarlo de material orgánico para incentivar el crecimiento de la vegetación y tener un canal verde completamente reforzado y garantizando su funcionalidad. Sin embargo, para situaciones en las que la exigencia es verdaderamente alta, en que las velocidades superan un límite considerable en el que la vegetación no sea capaz de soportarla, ya nos toca rigidizar un poco más estas soluciones. Miren, esto es un ejemplo en la mina de Prodeco, en donde claramente se observa que no necesito de personal o mano de obra calificada. Es un proceso de instalación que se lleva de manera muy fácil, con muy poco personal y al final, teniendo en cuenta que puedo contar con elementos para poder producir en este caso, por ejemplo, el concreto, miren ustedes ahí toda esa zona con estéril y demás, pues no tengo ningún inconveniente en poderlo producir de esa manera. Posterior a esta solución,
aparecen los mantos para el control de erosión, en donde tenemos mantos temporales, que son los que pueden ver muy a su izquierda. El primero, y de color un color marrón, es un manto de fibras de coco. Los mantos en beige son mantos en fibra de, la base es la fibra de fique. En la parte superior pueden ver completamente un manto de solo fique. En la parte inferior se puede observar un manto que tiene una malla de polipropileno y fique para su funcionamiento. De igual forma, mantos temporales a partir de fibras sintéticas, pero dando siempre una apariencia natural. Y es ahí donde también aparecen los mantos para el control de erosión permanentes, que presentan diferentes propiedades, diferentes longevidades, diferentes características, y que a partir de las necesidades propias de mi proyecto yo voy a tener que utilizar. Les muestro aplicaciones. Esto es un canal completamente antrópico, como pueden observarlo. Se perfila una orilla para poder contar y garantizar que el flujo que por ahí va a transitar se pueda controlar y manejar. Y finalmente, siempre pensando en ahorro de dinero a partir de soluciones y alternativas como esta, también podamos garantizar una adaptabilidad al entorno. Fíjense ustedes cómo de manera sencilla este canal inclusive invita a la vegetación y poder tener al final un canal completamente verde, pero a partir de la vegetación y no de los mantos. Al final el manto también ayuda a poder reforzar y garantizar que la vegetación va a soportar el abatimiento que pueda tener con las corrientes de agua. Debo también destacar de estos mantos, que son mantos completamente fotodegradables. Una vez degradados, se integran al suelo, aumentan en un 40% la germinación de las semillas y el crecimiento vegetal durante los primeros 21 días, y además ofrecen un 60% más de resistencia a la tensión para asegurar la integridad estructural y después de la instalación. Entonces, son aspectos bien importantes para resaltar de todo lo que tiene que ver con los mantos para el control de erosión, aplicados en canales para control y manejo del agua, estructuras flexibles. Y entramos un poco más en lo que es, o en lo que son estructuras un poco más robustas, estructuras que se piensa podrían tener una durabilidad inclusive hasta de 50 a 100 años. ¿A partir de qué? De la implementación del uso de geomallas plásticas de polietileno de alta densidad, en la que la afectación por rayos UV es prácticamente nula, comparado, por ejemplo, con la corrosión a la que se pueden ver afectados otras soluciones. Y claramente se pierde a partir de esto el concepto de poder canalizar y poder proteger esos canales con este recubrimiento. Son soluciones completamente flexibles, de tipo anfibio, pueden trabajar en sumergido o sobre suelos blandos como elementos de refuerzo. Inclusive, como les decía, están compuestos por geomallas de polietileno de alta densidad. Es un material completamente inerte y que pues no van a presentar ningún tipo de descomposición bajo condiciones extremas, ya sea de agua salada o vertimientos industriales o lixiviados. Así que esto inclusive para, por ejemplo, el manejo de transporte de líquidos complejos, líquidos pesados, podemos pensar en utilizaciones de este tipo. Es decir, no solo en la infraestructura, sino también poder utilizarlos en otros sectores. Este tipo de soluciones se pueden construir, después de construido pueden instalarse ya sea porizado o en su defecto pueden construirse in situ. Y fíjense ustedes, y quiero quedarme aquí un poquito en esta fotografía, porque es bien interesante esta solución que se logró en el boquete de San Simón, en el municipio de Nechí, Antioquia. Esto es La Mojana, todo el sector de La Mojana. Es bastante complejo. Esto es el río Cauca y hubo que proteger toda una población porque hubo la ruptura de un boquete. Fíjense que acá era muy complejo poder utilizar piedras para la protección y utilización de este tipo de soluciones, y lo que se nos ocurrió fue poder utilizar sacos
y fabricar a partir de esos sacos piedras artificiales. Hicimos una mezcla de suelo cemento, suelo del sitio, que también de manera exitosa logró reducir los costos de este proyecto, siendo mucho más rentable y garantizando la funcionabilidad y estabilidad de la obra. Otras situaciones, por ejemplo, en Campo Alegre, en la ciudad de Barranquilla, una zona en la que desafortunadamente hubo que evacuar todas las personas que vivían en esas edificaciones que logran observar a mano izquierda. Y si ahí ven ahí en el fondo, se ve un muro de contención muy robusto, construido a partir de cimentaciones profundas, unos pilotes hincados para poder sostener esa ladera. En esta zona de la ciudad hay una veta de arcilla bien importante, es un estrato de arcilla bien importante de casi unos 8 metros, que está sobre un material muy duro, un estrato de material muy duro. Y lo que ocurre es que cuando ese material blando, ese material fino, se satura, lo que hace es deslizarse sobre el material que es muy rocoso, muy duro. Razón por la que cualquier solución rígida en esta zona no iba a resultar exitosa. Inclusive, pensar en alternativas semiarticuladas era bastante complejo, y el objetivo final era poder controlar esas aguas y que la infiltración y además el proceso de cambios volumétricos en esas arcillas, cuando se presentan las lluvias muy intensas o en su defecto las sequías muy largas, fuese capaz la estructura que instaláramos de resistirse a esos cambios volumétricos. Y es ahí donde además de presentar esta alternativa, pudimos lograr garantizar un menor costo, durabilidad a largo plazo y acomodarnos al entorno, que es nuestro objetivo. Les hablaba del sector industrial, del sector minero energético en este caso, y fíjense ustedes en la desviación de este canal que atravesaba prácticamente por la mitad a la refinería, situación que llevó a hacer un nuevo eje de este canal. Y a partir de la construcción se requirió de una estructura que fuese capaz de soportar las altas corrientes que se presentan, sobre todo en temporadas invernales en esta zona del país, y sobre todo en los caudales que maneja este arroyo. Se construyó al lado y lado una estructura en muro en suelo reforzado. Fíjense ustedes que ya empezamos a combinar soluciones. Aparecen los muros de suelo reforzado con geotextiles tejidos y protegidos al final con geocolchones construidos en situ. Aquí pues contábamos con material de cantera, situación que pues nos permitió poder utilizarlo sin ningún inconveniente y dándole una solución definitiva a esta situación. Aparece el jardín botánico. Con el jardín botánico se presentan y nacen diferentes alternativas. Ese jardín, pues como su nombre lo indica, merecía una solución que fuese completamente verde, y también es una mezcla de diferentes soluciones que podemos tener. Fíjense ustedes, el fondo del lecho de ese canal cuenta con un geocolchón, al lado y lado un muro en suelo reforzado de aproximadamente 1.5 metros de alto, 2 metros de alto, y protegido con un manto control de erosión que nos garantizaba que la vegetación propia de la zona iba a nacer y que sin ningún inconveniente la adaptabilidad y esa manera agradable de percibirlo a la vista se iba a dar con este tipo de soluciones completamente verdes. Fíjense ustedes que esta es una zona que inclusive tiene un mariposario, es una zona bastante, es un pulmón ambiental de la ciudad. Entonces, por ahí poder manejarlo de esta manera. Por último, y no sin antes decirles que para nosotros es muy importante siempre innovar, queremos presentarles esta solución muy innovadora que hace unos pocos meses fue implementada a partir de las exigencias que nos llevó un proyecto en específico. Esto es en la mina de Prodeco, en Calenturitas, en el departamento del Cesar, en Colombia, y es el Greencrete. Le llamamos Greencrete a una mezcla de diferentes productos que nos llevan a esta gran solución. Y esos productos son un geotextil no tejido para garantizar
la estabilidad y evitar la migración de los finos por debajo de mi canal o debajo de mi solución. Un manto control de erosión que nos va a garantizar una vida útil mayor a los 25 años y una malla triple torsión completamente anclada. Este sistema completamente anclado. Anclados con un anclaje tipo B1 que está compuesto por diferentes partes, específicamente tres. La primera es el plato de carga, que es el disco que sobresale del terreno. Este elemento es el encargado de retener y no dejar de volver el cable después de tensionado. El segundo elemento es el cable que une el disco con el ancla de la carga. Y este cable es generalmente mecánico, pero se puede encontrar diferentes aleaciones con el fin de resistir temas de oxidación y ataques químicos. También tiene diferentes longitudes dependiendo de la profundidad del hincado, dependiendo de las exigencias del proyecto, dependiendo del material que yo vaya a proteger. Y un tercer elemento que es el ancla, que es quien me garantiza el poder tener completamente adherido todo el sistema al suelo. Entre otras cosas, es el encargado de entrar al suelo, rotar y generar el cono de carga que imposibilita la salida de este anclaje dentro del suelo. Este anclaje inicialmente envuelve o retiene lo que es el manto de control de erosión y el geotextil no tejido. Por último, unos geopines se aseguran todo el sistema del terreno, inclusive la malla de triple torsión, y me densifica a lo largo y ancho de la solución, garantizando todo el tema de anclaje, garantizando la durabilidad y que esté completamente adherido el sistema al suelo, que es por lo que siempre velamos. Aquí ven ya el sistema con los diferentes anclajes. Miren los dos tipos de anclajes completamente densificados. Y esta densificación fue una de las preguntas que me hicieron esta mañana. Va dada a partir de, como les mencionaba, el tipo de suelo, las pendientes que voy a utilizar y cuáles son inclusive las velocidades de flujo que voy a poder contener. Con esto quiero compartirles un proyecto que para nosotros es símbolo de orgullo y que lo llevamos a cabo en Colombia, exactamente en la región Caribe colombiana, aproximadamente, ahí ven el chulito azul, ese es el punto exacto donde se construyó, se llevó a cabo este proyecto, aproximadamente a unos 50 minutos de la ciudad de Barranquilla. Y para contextualizarlos, esto era lo que se tenía en este arroyo. El arroyo Grande es un arroyo conformado por dos afluentes, el arroyo Totumito y el arroyo Piojó, que al unirse forman este gran arroyo. Sin embargo, fíjense ustedes la naturaleza sabia, cómo quería siempre poder conservarse y poder garantizar la estabilidad de la zona. Desafortunadamente, y enfrentados a la ola invernal del año 2010-2011, la población que vivía cerca o a la orilla de este arroyo, en la zona de influencia de este arroyo, se vio completamente afectada aproximadamente en un 50%. Casi 7,000 habitantes quedaron en la calle por el desbordamiento, completamente incomunicados debido a la creciente que se presentó. Claramente no tenían protección alguna en la ribera, no había canalización, no había control de agua. Y es ahí donde, a partir de la experiencia misma del manejo y control de aguas que se vivió en Barranquilla y la necesidad de poder proteger esta población, que no volviese a ocurrir una desgracia de este tipo, nosotros tuvimos la entrada para poder presentar la combinación de soluciones que nos llevan a poder construir un geocanal. Ese geocanal está compuesto de un geocolchón en su lecho. En estas condiciones particulares de Arroyo Grande, ese lecho tenía una longitud de aproximadamente 26 metros de ancho. La canalización que se iba a llevar a cabo, pues, contaba con 4 metros de altura al lado y lado en una estructura en muro en suelo reforzado. Ventajas que llevaron a poder también entrar y construir este tipo de alternativa fue el uso de materiales de sitio, las estructuras en muros en suelo reforzado, claramente después de un estudio de suelos detallado y unos análisis geotécnicos, nos permitieron poder reutilizar todo el material de excavación, de limpieza, de perfilación
que pudimos tener en este proyecto. Ahí vemos ya un poco más a fondo lo que es la solución, al final poder protegerlo con un manto control de erosión y así garantizar que naciera vegetación y poder tener completamente verde este arroyo. Entonces, ven ustedes diferentes alternativas de las que les he mostrado combinadas en un solo proyecto y por eso quisimos dejarlos de último. Aproximadamente fueron 1.400 metros lineales de muro construido, es decir, se intervinieron unos 700 metros lineales canalizados. Todo este proyecto fue ejecutado en 8 meses. También situación que llamó mucho la atención del gobernante de turno y razón por la cual le dio vía libre a estas alternativas y generando con este ahorro en tiempo, claramente un ahorro en dinero que versus la tecnología tradicional, es decir, muros en concreto, entre otras cosas, que aparte de no entrar dentro del entorno que se tenía en este lugar, lo que podían generar era aumentar, por ejemplo, las velocidades del flujo, generando daños aguas abajo, entre otras circunstancias. Entonces, se habla de un ahorro de un 40% aproximadamente utilizando los geosintéticos versus la metodología tradicional. Además, un ahorro en tiempo, poder canalizar o poder construir 1.400 metros lineales en 8 meses bajo las condiciones geométricas de este muro que se exigía, pues en pensarlo en concreto es muy complicado, sobre todo en la zona. Fíjense ustedes que está a 50 minutos de Barranquilla, llevar un concreto allá premezclado muy complejo, construirlo in situ era no tener toda esa cantidad de materiales óptimos para poder garantizar las resistencias que podía contar, entre otras circunstancias que realmente limitaban el uso de metodologías tradicionales. Esto es el canal construido, ven ustedes los anclajes para garantizar la adherencia completa del manto a los muros del suelo reforzado y esto es una vista aérea de lo que ya hoy se puede ver, lo que significa la protección de toda esa población que en el 2011 fue y vivió muy sufridamente. Entonces, los voy a dejar al final con un video en donde inclusive quiero que noten las percepciones, el concepto en el que este tipo de tecnología ya llega hasta inclusive a un gobernante a partir de poder brindar soluciones de este tipo. Entonces, saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. La canalización del arroyo grande básicamente consiste en lo siguiente: es un geocolchón que está hecho a partir de una geomalla y en combinación con la roca forma esta solución que se llama geocolchón. El geocolchón va de lado a lado del canal en todo el lecho y lateralmente pues lleva un muro de suelo reforzado con geotextiles tejidos. La idea es que después se va a proteger la parte del muro con los mantos de control de erosión y va a salir vegetación a través de ellos. La idea es que dé una apariencia verde, o sea, con vegetación. Entonces esta solución no solamente va a cumplir el objetivo principal, que es el de controlar la inundación y canalizar en las aguas, sino que también puede ser utilizado por las personas que habitan acá en Sacos como unos corredores ambientales. Una inversión supremamente interesante de más de 18.000 millones de pesos aquí solamente en este arroyo. La obra se encuentra en un 82% de avance, un arroyo que representa un alto riesgo y peligro para las comunidades. Hoy la misma están muy contentas y vuelve la tranquilidad a este corregimiento, sobre todo en la época invernal. Le da tranquilidad, seguridad y estabilidad a todo San José de Sacos y tranquilidad a la gente para que pueda dormir aun cuando esté lloviendo. Ya van a dormir tranquilos, porque era una zozobra constante cada vez que llovía por el problema de la inundación. Este fue un video institucional que inclusive fue publicado por la gobernación del departamento del Atlántico, en donde claramente se nota que es una obra de alto impacto, una obra que inclusive a la sociedad le ha servido mucho para poder tener calma y tranquilidad. Y fíjense ustedes el alto impacto que ha generado. Con esto doy por terminado mi presentación. Quedo con ustedes. Voy a responder unas 2, 3 preguntitas
que se hayan generado a partir de ellas, no sin antes invitarlos y recordarles que si no pudieron asistir, a las personas que conozcan o que quieran conocer de este tipo de alternativas, de estas diferentes soluciones que podemos tener para el control y manejo de aguas, pueden ingresar a nuestra página web, y en nuestra página web podrán encontrar esta presentación completamente grabada, y también pueden encontrarlo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Reiterarles que estamos para servirles. Somos un grupo de ingenieros comprometidos con ustedes y ustedes son nuestra razón de ser. Siempre soluciones que construyen un mundo mejor. Muchas gracias. Fíjense este comentario que es muy valedero. Gracias, Luis. Claramente eso es otra de las soluciones, otro de los problemas a los que se ve enfrentado el concreto, y es el tema de poder garantizar que una placa de concreto no se levante por el empuje del nivel freático, y eso implicaría un sobrecosto en el espesor de placa de fondo, claramente. Entonces, ahí todas estas situaciones debemos nosotros evaluarlas para finalmente poder tener la mejor alternativa a la solución y al proyecto que necesitamos, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de Marta Velázquez. ¿A qué se refiere con método tradicional para revestir canales? Pues las soluciones tradicionales son pensar en concretos, pensar en rip-rap, pensar en hexápodos, diferentes soluciones que de una u otra forma entran dentro de la metodología tradicional, lo que nos enseñan en las universidades, que no quiere decir que esté mal, simplemente que hoy contamos con alternativas que van en pro del cuidado del medio ambiente, van en pro de ahorro de dinero y ahorro de tiempo, y generar un impacto importante a nivel social. Luis, como les mencioné, lo que necesites puedes escribirnos o puedes dejar tus datos acá, y con mucho gusto podemos compartir con ustedes cualquier inquietud que tengan. Me escribe Luis Rey. Me gustaría poder obtener mayor información documental sobre este tema. Yo soy ingeniero proyectista hidráulico. Con mucho gusto vamos a estar contactándote. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok, aquí me pide Eric que coloque nuevamente aquí está la página web de PAFCO Colombia. En esa página o en nuestro canal de YouTube, PAFCO Wavin Geosintéticos, vas a encontrar en la próxima semana toda la presentación grabada y puedes repetirla sin ningún inconveniente. Me dice Rafael Clemente, ¿cuáles son las velocidades máximas permisibles para cada una de las tecnologías presentadas? Pues de acuerdo a la solución que se tenga, tenemos claramente unas velocidades máximas permitidas, como bien lo mencioné, dependiendo, por ejemplo, las pendientes, dependiendo el flujo, los caudales que yo voy a tener en cada uno de mis proyectos, voy a determinar cuál es la solución óptima que debo utilizar. Entonces, por ahí podemos también, tranquilo, vamos a contactarte, Rafael, y poderte ofrecer diferentes alternativas y diferentes propuestas a tu pregunta. Con esto, damos por terminado la sesión del día de hoy. Espero poder haber cumplido sus expectativas y nuevamente reiterarles nuestro compromiso con ustedes. Muchas gracias, y en unos días estaremos contactándonos a todos los que de una u otra forma generaron algún tipo de inquietud. Buen día.